Muy buenas tardes nuevamente. Llegamos al final de este ciclo de mesas redondas sobre el manifiesto universitario al juego limpio, que hemos recalcado que se da en el marco del 14 de abril, Día Internacional del Juego Limpio, y agradecemos al auditorio del Museo Universitario de Ciencias y Arte por su hospitalidad. Empoderamiento, género y deporte. Esta última mesa, la mesa 4, lleva por título La representación de la mujer en la afición deportiva. Modera mi compañero Aníbal Castañeda Mendoza, a quien cedo la palabra para que presente a nuestras invitadas. Adelante, por favor. Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos aquí en el auditorio y a las personas que están siguiendo esta transmisión por el YouTube de Deporte UNAM. Pues bueno, voy a dar una pequeña semblanza de las participantes que están aquí en la mesa compartiendo conmigo y también de la participante que tenemos vía Zoom. Voy a comenzar primero presentando a la doctora Claudia Ivette Pedraza Bucio. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la UNAM. Es especialista en temas de género, periodismo y comunicación. Actualmente se desempeña como jefa de investigación en el Departamento de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle de la Ciudad de México y también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores categoría SNI 1. A su vez también fue primer lugar del Concurso Nacional de Tesis de Género Sor Juana Inés de la Cruz en el 2016, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres en la categoría de doctorado con la tesis Jugar como visitantes, análisis del ejercicio periodístico de las reporteras de deportes en la prensa nacional. También fue guionista, realizadora, locutora y productora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Radio Michoacán. Trabajó también como jefa del Departamento de Monitoreo de Accesibilidad de la Dirección General de Análisis y Contenidos de Medios Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ha colaborado con diferentes instituciones como tallerista en capacitaciones dirigidas a periodistas, estudiantes de comunicación e instituciones que buscan erradicar la discriminación de género en los medios de comunicación, como la Escuela Feminista de Comunicación, Campeonas MX, Diosas Olímpicas, TUDN, México Versus, así como diversos institutos municipales de las mujeres e institutos estatales del deporte. Un fuerte aplauso para la doctora Claudia Ivette Pedraza. Así también nos acompaña aquí presencialmente Tani. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de sustentabilidad, responsabilidad social, derecho y economía ambiental y derechos humanos, también igualdad de género en diversas empresas multinacionales y nacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno. Ella ha sido parte estratégica y líder de proyectos en temas de sustentabilidad con énfasis en energía, recursos forestales, residuos, inversiones y negociaciones con comunidades, derechos humanos, evaluaciones de impacto ambiental y social, así como en temas de igualdad de género e inclusión. Ella es egresada de la licenciatura de Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Negocios por el Instituto Autónomo de México, ITAM, maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac y especialista en Energía y Medio Ambiente por la Flaxo. Actualmente se encuentra estudiando su maestría en Estudios de Género en el campo de Conocimiento de Ciencia y Género, aquí por la UNAM, y desde hace ya 4 años forma parte de la Barra Feminista MX. Tiene un amplio interés y gusto personal por los deportes de mujeres y se perfila para el análisis interseccional en el deporte y género para su doctorado. Muy buenas tardes, maestra Tani Guerrero. Y bueno, vía remota nos acompaña la maestra ha colaborado en la Dirección de Educación, en la Coordinación para la Igualdad de Género de aquí de la universidad. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, es docente del Diplomado de Ética para Profesionistas de la Facultad de Filosofía y Letras, así como del Diplomado Bioética y Género del Programa Universitario de Bioética. Coautora de Bioética y Derechos Reproductivos de las Mujeres, con el capítulo Alteridad y Vida Común frente a las marcas identitarias en los derechos sexuales, por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM.
A su vez, también ha publicado en Gaceta UNAM varios textos de opinión sobre deporte y tiene cápsulas y entrevistas de radio sobre el tema. Y en cuanto a su trayectoria deportiva, es instructora de defensa personal con bases en Krav Maga, staff de carreras de montaña en el Ultramaratón de México y actualmente también practica boxeo. A la distancia le mandamos un fuerte y caluroso aplauso a la maestra Georgina. Bueno, y sin más por el momento, me gustaría comenzar esta charla con la participación de la doctora Claudia para que nos explique un poco de este contexto. Sobre todo ayer lo platicábamos, ¿no?, en un chat que tenemos para poder armar esta conversación, de lo que representaba la afición femenina y cómo los medios la habían estado como tratando en estos años y cómo ha ido evolucionando también, ¿no? Bueno, pues buenos días. Me da mucho gusto estar en este espacio, compartiendo en particular esta mesa con Tani, con Georgina, porque bueno, creo que finalmente, como muchas de las mujeres que han estado aquí en la mesa previa y a lo largo de estas jornadas, pues nuestro interés académico por el deporte surge de nuestro interés personal, ¿no? Es decir, surge de esas vivencias que enfrentamos como mujeres a las que les gustaba el deporte, ya sea practicarlo o ya sea como aficionadas. Curiosamente, se han avanzado y se han hecho varios estudios y se han construido explicaciones acerca de cómo este ámbito deportivo, como espacio generizado, ya lo decían en la mesa anterior, expulsa a las mujeres, ¿no? Expulsa orgánicamente a las mujeres, pero estos estudios se han centrado mucho en la práctica del deporte. Y hay otra expulsión que también realiza el deporte con diferentes mecanismos, que no solamente es el de la práctica, sino el del saber sobre deportes. Y eso es lo que fundamenta en gran medida que pues también hayan sido expulsadas de este poder hablar de deportes, poder opinar de deportes, poder dar su opinión sobre ciertas prácticas deportivas, fundamentadas en esta, digamos, también exclusión del discurso del deporte. La siguiente, por favor. Y bueno, a partir de aquí es de donde yo quisiera explicar pues esto que ha sido, al igual que en muchas otras áreas deportivas, la invisibilización de las mujeres como aficionadas, ¿no? Hemos construido explicaciones para decir cómo han sido invisibilizadas las mujeres como practicantes del deporte, a pesar de que históricamente han estado ahí desde siempre. Hemos construido explicaciones para ver cómo las mujeres, en el caso de lo que yo hice precisamente con esta investigación de las mujeres reporteras, pues cómo han sido excluidas del periodismo deportivo, ¿no? Han sido invisibilizadas, a pesar de que, y aquí siempre saco este dato porque me parece muy valioso, desde los años 50 existían mujeres en las redacciones de deportes, pero siempre pensamos que es hasta hace muy, muy poco que empezaron a incursionar en los medios deportivos, y no es así. Y en el caso de las aficionadas, pues ocurre lo mismo. El campo deportivo ha construido este imaginario de la afición deportiva encarnada en los cuerpos de varones, ¿no? Y cuando digo encarnada, no es nada más en esta idea de que son los varones a quienes más les gusta el deporte, sino que todas las actitudes para demostrar la pasión deportiva tienen un componente de demostración de masculinidad, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos a ese aficionado del deporte? Como alguien que grita todo el tiempo, como alguien que se pelea por los colores de su equipo, como alguien que va y le echa insultos al árbitro y al rival para defender el honor deportivo, ¿no? También hago aquí este paréntesis de que, sobre todo las imágenes que ustedes van a ver, están enfocadas en un tipo de afición que malamente ha sido la afición también que domina el imaginario, que es la afición al fútbol. Yo voy a hablar de esa en particular porque es con la que he trabajado, la que más me he acercado, pero hay que reconocer que cuando hablamos de afición deportiva, pues estamos hablando de no solamente las aficiones a estos deportes profesionales que dominan la industria del espectáculo, que hay que decirlo, mayoritariamente están masculinizados, hablamos de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, de automovilismo, pero que también hay una gran cantidad de disciplinas deportivas donde sí es posible observar
y hacer visibles a una mayor cantidad de mujeres, y en un momento también abundaré por qué, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros pensamos como mujeres, cómo hemos sido socializadas como aficionadas al deporte, lo que vamos a encontrar son apenas pequeños nichos para integrarnos a esa socialización. Yo acostumbraba mucho antes a preguntar, y ya no hago esta pregunta porque creo que eso sí está cambiando, pero preguntaba por ejemplo, a las niñas, a las mujeres, si de niñas les habían regalado alguna vez un balón, o sea, de cumpleaños, si alguna vez les habían dado un balón. Y las experiencias eran pues casi nulas, ¿no? O sea, usualmente el balón no era un regalo que se asumiera que se les podía dar a las niñas, como sí se les daba a los niños en esta construcción de estereotipos. Y a partir de estos marcadores también vemos cómo en las dinámicas familiares, escolares, institucionales, que a lo largo de nuestra vida van marcando nuestra relación con el deporte, el sentarnos a ver algún deporte no es una práctica que particularmente a mujeres de mi generación y generaciones para atrás se nos fomentara mucho, ¿no? Y vemos también cómo esta práctica de consumir deporte, a través de los medios de comunicación principalmente, también se va configurando como una práctica pues muy masculinizada, ¿no? Es un espacio donde varones básicamente se sientan a observar el deporte que más les agrada. ¿Y cómo es que se ha configurado en el imaginario la presencia de las mujeres como aficionadas? Hay por ahí trabajos que mencionan que hasta hace pocos años la idea de que las mujeres estuvieran en las tribunas se explicaba solamente desde esta cuestión o esta figura de la acompañante. Las mujeres eran aficionadas a una disciplina deportiva porque iban acompañando a alguien a quien sí le gustaba ese deporte, ¿no? Entonces es esta imagen de las novias que, como vemos en la imagen, pues se ha caracterizado como esta imagen de las novias que están enojadas, casi que a fuerza en la tribuna, ¿no? Y eso se ha popularizado mucho por diferentes industrias, que también más adelante abundaré, o la idea de las mamás, ¿no? Las mamás que van a acompañar a sus hijos, a su esposo, ¿no? O que están en las tribunas justamente como cuidando a los otros, reproduciendo estos roles y estereotipos de género. Y entonces pues no existe o no ha sido reconocido el interés de las mujeres por el deporte, no mediado por la relación con nadie más que de ellas mismas por estar ahí. Y no obstante, a pesar de esto, también han existido trabajos que han dado cuenta de mujeres que son aficionadas a estos equipos deportivos, particularmente hablo de los equipos de fútbol, a través de estos grupos de porras y barras, donde no obstante la forma de ser aficionada tiene que replicar estas prácticas masculinas que muchas veces están asociadas a este modelo que yo les hablaba, ¿no? Este modelo de agresividad, de estar todo tiempo presentes con el equipo, insultando al rival, atacando al contrario, casi que en la misma batalla que están los equipos en el campo. Y entonces las mujeres que ingresan a estos ámbitos para demostrar que sí son verdaderas aficionadas, tienen que adoptar todos estos códigos que están ahí dispuestos de masculinidad para poderse validar como aficionadas del deporte. Una mujer que no insulta al rival, una mujer que no está insultando al árbitro, que no está todo el tiempo saltando, que no está todo el tiempo activa, que no está todo el tiempo haciendo lo que hacen sus otros pares en apariencia, no se considera una verdadera aficionada, porque ese es el modelo que en el propio campo deportivo se ha configurado como el modelo de afición. Y entonces, este imaginario que se ha construido desde los propios espacios deportivos ha sido también replicado por las industrias mediáticas, que son fundamentales para entender el deporte el día de hoy. Mucho de nuestro imaginario deportivo pasa por lo que los medios de comunicación nos dan a conocer, nos han acercado, nos han permitido observar, y si ustedes observan cuál es la representación de las mujeres aficionadas en los medios de comunicación, van a encontrar que es casi nula, y cuando la hay, es a partir de una mirada masculinizante, ¿no? Masculinizada, que además asume que la presencia de las mujeres en los medios de comunicación como aficionadas es solamente para atraer la mirada de los aficionados. Es decir, la siguiente por favor, desde el surgimiento de las industrias publicitarias y de las industrias mediáticas, la relación
de las mujeres con el deporte se ha reproducido desde esta imagen de ajenidad, ¿no? Las mujeres no saben de deportes, están ahí solamente como una especie de ornamento, pero que es muy útil para atraer la mirada masculina, ¿no? La siguiente, por favor. Y que eso se replica precisamente en cómo incluso el mismo deporte institucionalizado ha generado ciertas figuras de las mujeres o ciertas figuras femeniles o lugares más bien para validar la presencia de las mujeres. ¿Cuándo sí las mujeres? Cuando sirven para premiar al campeón, cuando sirven para animar a los equipos desde estos modelos sexualizados de la presencia femenina. Y entonces los medios reproducen este tipo de estereotipos en sus contenidos, ¿no? ¿Cuándo muestran a las mujeres como aficionadas? Cuando desde la cámara de algún fotógrafo, de algún jefe de transmisión, esa aficionada es guapa y merece ser mostrada para el público que se asume mayoritariamente varonil. Aquí quiero hablar también cómo desde los propios medios de comunicación han generado un mecanismo para excluirnos a nosotras como mujeres aficionadas al reiterarnos este tipo de imágenes que sin ser explícito nos manda un mensaje muy claro. Si el contenido que yo veo es de mujeres sexualizadas, el mensaje que me está mandando el medio de comunicación es que ese contenido no es para mí, ¿no? O sea, no es para mí, porque lo que está haciendo es precisamente sexualizarme a mí también como parte de ese colectivo. Entonces, la que sigue, por favor. Esto nos ha llevado a preguntarnos entonces si se puede configurar la afición de las mujeres desde otro lugar, ¿no? Porque esto que estamos viendo, esto que yo les mostraba, es todavía muy visible en los medios de comunicación, es decir, esta invisibilidad que hay de las aficionadas, tanto como en las propias tribunas, ¿no? Estos comportamientos donde estas prácticas masculinas del insulto, del aventarte cosas, de incluso acosarte como mujer dentro de los espacios de las tribunas, pues van marcando y siguen reforzando estos mecanismos de exclusión. No obstante, como desde el feminismo siempre también buscamos las áreas desde donde puede construirse otra forma de ser, otra forma de estar, y el deporte no tendría por qué ser la excepción, también se han detectado otras posibilidades de construir esa afición, ¿no? Y aquí voy a hablar en particular de una indagación que a mí me interesaba mucho realizar a partir precisamente del surgimiento de la barra feminista, que bueno, ya Tani hablará un poco más de eso, pero que me llevó a pensar si existían otros esfuerzos similares a estos, ¿no? De mujeres que estaban tratando de construir otra forma de ser aficionadas que no replicara todas estas prácticas masculinizantes que están atravesadas, como yo decía, por la violencia también, dentro del espacio particular del fútbol. Y una de las cosas que a mí más me sorprendió es descubrir que existe un movimiento importante de mujeres que dentro de las barras han generado secciones o subgrupos feministas, es decir, mujeres que apoyan a los equipos de fútbol, pero que le ponen este adjetivo de feminista que claramente tiene una intención política, que es no reproducir esta idea, este imaginario del aficionado varonil. Que además a las barras o a las secciones les ponen este tipo de nombres como River Feminista, Sororidad Roja, pensaba también en otros nombres, bueno, que acá están ustedes viendo, pero que además lo que hacen es no nada más enunciarse ellas como feministas, sino también empezar a crear acciones que son o que buscan transformar este espacio deportivo. Y lo que encontré precisamente fue que estas barras, que además estaban muy ubicadas en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, lo que organizaban no era solamente ir al estadio a apoyar al equipo, sino también otras acciones que dieran cuenta de ese deseo de transformar esta afición y esta idea del fútbol, ¿no? Es decir, estas mujeres han tomado las tribunas para también ahí hacer protesta, para también ahí colocar demandas, para también ahí
buscar transformar las propias prácticas de los aficionados al fútbol. Y algo que me parecía muy interesante también de estas colectivas de aficionadas es que han hecho uso de estas redes sociales también no solamente para mostrar el apoyo al equipo, sino para realizar otro tipo de demandas y otro tipo de acciones entre la comunidad de aficionados. Y entonces esto me parece muy interesante porque precisamente, por un lado, hace visible la presencia de las mujeres en estas tribunas, pero a partir de una posibilidad distinta a esta que históricamente los medios nos han construido de este aficionado al deporte y particularmente de este aficionado al fútbol. Y bueno, ya no abundaré de la barra feminista porque aquí Tani nos hablará un poco más, pero creo que una de las cuestiones más importantes que esta indagación que pudimos hacer acerca de qué estaba pasando con las aficionadas mujeres organizadas en América Latina, particularmente en el sur, lo que nos dejó precisamente es esta posibilidad de ver que sí hay una manera distinta de construir estas formas de ser aficionadas que se alejen de estos modelos de masculinidad, pero además de que sí hay otras formas distintas de pensar incluso el propio espacio deportivo. Y me parece que ese trabajo, que aún no es tan visible como sigue siendo este imaginario dominante de el aficionado, poco a poco, como decían en la mesa anterior, va abriendo las grietas para transformar, ¿no? Para mí el ejemplo más claro es precisamente la barra feminista, que bueno, ya ahora Tani les contará, pero que una de las consignas que desde el inicio a mí me pareció más disruptiva era la idea de nosotras apoyamos a las mujeres en el fútbol. Y entonces, ¿a qué equipo le vas? A todos. Eso, ustedes díganselo a un aficionado del América y a un aficionado de los Tigres y a un aficionado de Monterrey, les va a decir, eso no es posible, o sea, eso no es posible, ¿cómo? O sea, no, ¿cómo vas a decirle que le vas a ir a todos los equipos? Eso no es posible, y eso me parece justamente disruptivo, porque es decir, sí es posible, porque lo que nos interesa es el deporte, ¿no? Yo decía hace un momento, y con esto cerraría, que yo estoy hablando básicamente de aficiones al fútbol, donde precisamente las mujeres son menos visibles, como pasa con muchas aficiones que también están en torno a estos deportes hegemónicos, profesionales, mediatizados, espectáculo, como es el fútbol americano, decía, el propio automovilismo, el béisbol, y donde además las mujeres que están como aficionadas pues son, entre muchos otros mecanismos, siempre cuestionadas de su saber, ¿no? Esta broma que tenemos entre nosotras de, claro, cuando llegas a un espacio como aficionada tan masculinizado, la primera pregunta es, a ver, dime 10 jugadores de la Copa del 81, ¿no? Dime quiénes fueron los campeones de la Fórmula 1 de 1990 al 2000, porque eso es nuestro examen para poder validar nuestra presencia, porque si no, no es auténtico nuestro interés, como si todos los aficionados tuvieran esos datos. Pero hay un grupo de deportes donde sí es posible observar que estos mecanismos un poco se diluyen, que son todas estas disciplinas que no siempre están en el reflector de los medios de comunicación, ¿no? Como la natación, como el atletismo, como el tenis, en fin, todos estas prácticas deportivas, estos deportes que solo de cuando en cuando se tornan relevantes. Aquí yo quisiera decir que efectivamente estos mecanismos de exclusión que son más fuertes en estas otras aficiones de deportes más masculinizados, obedecen también a esta lógica de los medios de comunicación de calificar esos deportes como menos importantes, ¿no? Como suaves, como incluso disciplinas que, porque en ellas participan más mujeres, les pueden atraer más a las mujeres. Hay una creencia también de los medios de comunicación de que las aficiones femeniles, pues lo que les gusta son los deportes, entre comillas, suaves. Ya tuvimos y han tenido aquí deportistas que han dicho no hay ningún deporte suave, todos los deportes implican una gran cantidad de entrenamiento. Pero también se ha construido esta idea de que a nosotras los que nos gustan son las disciplinas más artísticas, ¿no? El nado sincronizado, la gimnasia artística, el patinaje. Y la realidad es que como aficiones deportivas, nuestros gustos son igual de variados que las que pueden tener los varones.
Y a mí me parece que eso también es algo que muchas veces los medios de comunicación omiten en sus programaciones y en sus contenidos, ¿no? Entonces, digamos que el gran reto será para los medios de comunicación pensar ahora en cómo integrar a esta diversidad de aficiones, porque en las tribunas ya se están haciendo cambios, en las canchas ya se están haciendo cambios, pero las resistencias siempre son más fuertes en lo simbólico. Y me parece que ahí el papel de los medios de comunicación es central para poder cambiar este imaginario de para quién es el deporte, porque según la Carta Olímpica, según los ideales del olimpismo, según todos los ideales de las instituciones deportivas, el deporte es para todos, para todas, y entonces así tendría también que construirse desde los medios de comunicación. Muchas gracias, doctora Claudia. Sí, justo nada más como para reforzar un poco su comentario, ¿no?, sobre lo que decía de que preguntamos nombres de deportistas. Yo ahora diría que a los hombres, ¿no?, decirles, a ver, dime 5 jugadores de la final femenil del 70, ¿no?, que justo ahorita está muy en boga por este documental, y ellas deberían de estar en un museo, sí, en nuestra memoria colectiva, porque ellas sí llegaron a una final de Copa del Mundo, nada más. Pero bueno, vamos a continuar con la presentación de la maestra Georgina, que nos va a hablar un poco sobre la actualidad, ¿no?, de la afición femenina, y ya después vamos a cerrar con este muy interesante tema de lo que es la barra feminista. Pero entonces, maestra Georgina, si nos escucha por allá a la distancia. Pues agradezco muchísimo a las personas que han coordinado este evento. Todas las mesas me parecen esenciales, cada temática, y seguramente que podríamos aún aumentar muchísimas otras temáticas para hablar de todos los temas, ¿no? Y también quizá pensar en las disidencias sexogenéricas en el deporte, que bueno, ahí habría muchas otras discusiones. Estoy muy contenta de formar parte de estas mesas junto con Claudia y con Tani, porque justo creo que si en este primer momento estamos señalando y reconociendo algunas de las problemáticas actuales, ¿no?, porque todavía son actuales, del deporte, de la inclusión, o quizá ni siquiera tendríamos que pensar en que fueran incluyentes, sino que simplemente de hecho se pensara que el deporte es para todas las personas humanas. Entonces, pero espero que posteriormente en estas mesas se sigan dialogando también problemáticas ya más relacionadas al avance de estas situaciones, ¿no? O sea, pensar en que ya se está dando por hecho de que ya hay una igualdad, y entonces, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes retos? ¿Cuáles son las siguientes motivaciones que hay que seguir modificando? Bueno, yo, como en la presentación nos hacían el favor de mencionar sobre los currículums, pues soy filósofa, y desde la filosofía es que quiero hacer esta aportación, y voy a hablar del deporte en general, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente lámina. Por supuesto, como filósofa, me fui a pensar mucho en los orígenes de este deporte, ¿no? Aparte, estamos en año olímpico, de Juegos Olímpicos, desde los Juegos Olímpicos modernos, y creo que es súper importante como recordar cómo surgen estos Juegos Olímpicos, cómo surge esta filosofía del olimpismo, y que surge justamente con la Revolución Industrial, y que surge específicamente para cierto tipo de corporalidades, ¿no? Esas corporalidades masculinas, ¿sí? Estas corporalidades que además tenían de una clase media alta, ¿sí?, corporalidades que tienen derecho al ocio, corporalidades que tienen derecho al tiempo libre, en un primer momento. Pero también, justo como con esta modificación, con estos cambios que se producen a través de la revolución industrial, el deporte se vuelve un proceso civilizatorio de todos los, de otras corporalidades masculinas, ¿no? Es decir, las personas, ese desplazamiento que hay de los obreros de las fábricas hacia el tiempo libre y el ocio, ¿no?, que porque están siendo su fuerza de trabajo está sustituida por la máquina, ¿sí?, por la tecnología, pues entonces el deporte empieza a convertirse en una pieza importante para la política, ¿sí?, en una pieza fundamental desde una biopolítica
que plantea que pues esta fuerza, esta energía desbordante, esta vitalidad de estas corporalidades que pasaban jornadas extenuantes en las fábricas y en los trabajos, pueda ser sustituida por el deporte, de manera que no fueran a encontrar cabida en la violencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que preocupaba políticamente es que hubiera un desorden social, ¿sí? En el sentido de que eran personas con muchísima energía, ¿no? Muchísima fuerza, y había que ponerlas en una ocupación. El deporte se coloca entonces como una estrategia para que esas corporalidades no produzcan o reproduzcan, ¿sí?, violencia social. Y con esto, por supuesto, lo que tenemos es entender que el Estado monopoliza la violencia, ¿no? Y que sustituye esta violencia por un proceso civilizatorio a través del deporte. De ahí también que la idea del deporte tenga como una relación muy íntima, muy cercana, como se vio en otras mesas, con un ethos deportivo, ¿no? Con valores, con que el deporte no solamente es fortalecer físicamente los cuerpos, sino que tiene que ver con cierta disciplina, con valores que veremos más adelante. Pero bueno, justo aquí surge. Ahora, ese deporte que podemos pensar ahorita en este espacio es muy diferente al deporte que estamos trabajando ahorita, ¿o no? ¿No? Esa sería la pregunta. Al deporte que estamos viendo actualmente, ¿qué es lo que se ha movido? ¿Qué es lo que se ha dislocado? ¿Sí? Cómo ese deporte ya no resuelve situaciones actuales. Y pues bueno, algo aquí que va a ser muy importante es que, por supuesto, que en ese deporte patriarcal o en ese deporte además heteronormativo, ¿no? No se pensaba en que las sujetas del deporte fueran mujeres, ¿sí? Yo creo que justo incluso los ideólogos del deporte, este pensador, pedagogo y filósofo Pierre de Coubertin, jamás hubiera pensado que las mujeres iban a ocupar un espacio, ni siquiera en la tribuna, o sea, ni siquiera como espectadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque se daba por hecho que las mujeres ni siquiera tenían ni el interés, ni la motivación, ni la comprensión, ni tampoco la sensibilidad, ¿sí?, de apreciar el deporte, ¿no? Que este deporte era exclusivo para varones y que se enfocaba principalmente en un esencialismo biológico, que es la agresividad de la masculinidad, y que entonces pues las mujeres, al no ser biológicamente agresivas, pues no tenían cabida en una competencia, porque claro, para competir pues hay que ser agresiva, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Para poder hacer un entrenamiento, como todos sabemos aquí, pues necesitas activar cierta agresividad, ¿no? No hay manera de ir superando tus propias marcas si no hay un enfoque, no hay una concentración. Aquí el multitasking no nos sirve para nada, ¿no? Y si no puedes apelar como a conectar con esta agresividad y a ser tolerante con el dolor y con ciertos procesos. Bien, pues entonces lo que nos encontramos ahora en la actualidad es a referentas. Y creo que justo eso es algo, pues, que viene a modificar muchísimo la formación y las subjetividades de generaciones atrás a las nuevas generaciones. O sea, esta visión que teníamos y que seguramente algunas personas que ahorita escuchan compartimos, de deportes para mujeres y deportes para hombres, o desde la escuela de la formación más básica, deportes para niñas y deportes para niños, ahora sabemos que es falaz, ¿sí? Sabemos que no hay deportes exclusivos ni excluyentes de ciertas corporalidades. Bien. Entonces, pues afortunadamente las nuevas generaciones van a tener a un clic a estas referentes. Por supuesto, esperemos, y creo que yo, que ahora estuve haciendo esta investigación y buscando imágenes en la red, me encontraba que había menos sexualización en el propio buscador, en Google. O sea, que cuando presentaba estas investigaciones en estas conferencias hace cerca de 10 años y buscabas mujeres deporte, casi todas las imágenes eran imágenes de las mujeres deportistas, pero con tomas sexualizándolas, ¿sí? Y que ahora que he estado haciendo esta investigación me he encontrado la grata sorpresa de que no ha sido tanto así.
y esperemos que también se le dé en las, no sé, ahora la difusión deportiva de los Juegos Olímpicos, 50-50, que televisen tanto partidos y demás justas deportivas, tanto varoniles como femeniles. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Gracias. Ahora, eso no significa, o sea, el hecho de que haya referentas no significa que los estereotipos se han dejado por completo, se han superado por entero, ¿no? Aquí pongo algunas imágenes de cuando las mujeres empiezan a hacer deporte y en efecto, o sea, son imágenes en las cuales las mujeres siguen sosteniendo un estereotipo de belleza y de conducta y de movimiento. Si vemos aquí, todos los movimientos de estas representantes del deporte son movimientos finos, son movimientos sutiles, son movimientos muy, ¿cómo se podría decir? Muy, pues sí, estereotipados de lo femenino, ¿no? De la feminidad. Vemos también los peinados, ¿no? O sea, unos peinados que cuando uno hace cualquier deporte sabe que pues es difícil que un peinado de este tipo te dure más de 10 minutos, ¿no? Vemos también las posturas, las posiciones, como las poses de ellas, ¿no? Seguramente el maquillaje y demás elementos que además, por supuesto, recuperando un poquito de lo que nos platicaba Claudia hace un momento, son deportes que no se han considerado masculinizantes de las corporalidades. Podemos pasar a la siguiente. Esto es cuando inicia, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos ahora en cambio? Pues quizá no estas imágenes modosas de lo femenino, de una feminidad modosa, de una feminidad que siempre se preocupa antes por el pudor de la corporalidad, ¿sí? Y que entonces eso se vuelve pues una imposibilidad, ¿sí? Se vuelve una limitante para hacer ciertos movimientos propios del deporte, ¿sí? Mientras que ahora lo que vemos pues es estas imágenes en las que se forzan estos estereotipos, ¿no? De posiciones muchísimo más sueltas aquí puse 3 imágenes de 3 deportistas, posturas muchísimo más sueltas, relajadas, ¿no? Ellas están concentradas en su deporte, sin embargo, la imagen tiene otra intención, ¿sí? La imagen que se coloca aquí tiene otra intención que es la de sexualizar, ¿sí? Estas corporalidades. Podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces algo que podemos recuperar es en esta época, a partir de esta mirada crítica, es cómo está en los deportes, las diferentes disciplinas deportivas requieren que se produzcan y que se mejoren ciertas capacidades físicas, condicionantes, y que en función de estas capacidades físicas que se trabajan, se produzcan diferentes corporalidades. Entonces, estas imágenes que seguramente han visto en algunas, bueno, sobre todo, insisto, con Juegos Olímpicos, son muy populares en las redes, pues son maravillosas porque ves corporalidades completamente diferentes, ¿sí? O sea, creo que justo el deporte, por eso a mí me gusta mucho trabajar la filosofía del deporte, porque creo que justo el deporte desestabiliza muchísimos de los supuestos de roles, mandatos, estereotipos de género. Los desestabiliza porque no caben. O sea, por más que quieras salir con un peinado de estética, con el labial y todo esto, y estar en una disciplina cualquiera de ellas, incluso gimnasia o la que sea, es completamente difícil, ¿sí? Seguir reproduciendo solamente un estereotipo de belleza y de feminidad, ¿no? O sea, estas mujeres, pues, si te quieres enfocar en un deporte, el propio deporte, la propia disciplina, la alimentación, el entrenamiento, toda la preparación física, la concentración psicológica va a hacer que se bote, que se disloque cualquier imposición de feminidad, ¿sí? Entonces vemos estas corporalidades, de nuevo las posiciones son posiciones sueltas, que a mí me encanta porque ahora puedo platicarles rápidamente que justo cuando vamos a Grecia Antigua y vemos algunas posturas de las diosas griegas, por ejemplo Atenea o Artemisa,
que Artemisa es una diosa cazadora, ¿no? O sea, vemos estas posturas ya desde esa época en las mujeres, ¿no? Posturas que son muy poco, no juegan con esta posición de belleza, ¿no? Que son posturas mucho más relajadas, con una musculatura muchísimo más marcada, con una actitud y una mirada que ahorita veremos muchísimo más, decían, de tigre, ¿no? En la competencia y demás. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Entonces esto, o sea, estas imágenes, justo lo que nos ayudan es a desestabilizar esos estereotipos. Es que nadie que quiera seguir siendo estereotipada puede brillar en el mundo deportivo o estar en estos espacios deportivos y disfrutar estos espacios deportivos con todas las capacidades que su cuerpo. Ahora, bien, en la imagen anterior yo colocaba la palabra kairos, que justo es un concepto griego y que significa momento oportuno, ¿sí? Y que creo que ese kairos o esta kairología, este poder encontrar el momento oportuno, estratégico, para reivindicar, es lo que nos debe mover en estas mesas. O sea, es justo por un momento también cuestionar, criticar lo que estaba previamente, todo esto, pero también agenciarnos de estos momentos y disfrutarlos, porque bueno, creo que justo los feminismos ahora lo que deben pensar es disfrutar esto. No solo quedarnos en ese momento de la rabia, de la crítica, que es esencial para poder hacer estos cambios, pero también tenemos derecho a disfrutar, a celebrar, y a vivir felices y plenas el deporte. Bien, entonces aquí justo colocaba en la primera imagen, la imagen de arriba, una diferencia de el uniforme, ¿no? Lo vimos hace 4 años que se hablaba sobre los Juegos Olímpicos y toda la discusión que hubo con respecto al uniforme, ¿sí? En voleibol de playa, en balonmano, en este caso el equipo, en la imagen de abajo son las competidoras de balonmano, y que justo ahora la expectación es esencial. Este momento cairológico, este momento oportuno, estratégico, es que les deportistas utilizan las redes sociales, ¿sí? Todas estas nuevas tecnologías para democratizar los espacios deportivos, para hacer denuncias, para encontrar solidaridad, que también Clau ya lo comentaba antes y Dani justo lo va a comentar posteriormente, para encontrar estos espacios de sororidad, de ímpetu y de política, o sea que el deporte se ha democratizado en un sentido, sí, biopolítico. Entonces, bueno, aquí dice, los avatares de la historia y la expresión de las diversas culturas ha propiciado el surgimiento de principios de la inclusión de una universalidad representativa que ha superado la discriminación por raza, sexo, cultura y demás. Esto quisiéramos, claro que esto se saca de la ONU, ¿no? Es como tomarlo desde la ONU. No está superado, por supuesto, es una agenda que tenemos todavía en pie y que nos toca luchar por ello en todos los espacios, no solamente en Juegos Olímpicos, no solamente en competencias internacionales, ¿no? Así, en cualquier espacio en el que haya deporte, nos toca luchar por eso, ¿no? Entonces, y justo esto de las tecnologías de la información han modificado las condiciones del deporte, su democratización, también el hecho de que haya usuarios, ¿sí? Espectadoras, espectadores, ¿no? Que pueden opinar en redes y que toda esa presión social genera y detona movimientos y cambios importantísimos. Lo vimos con Rubiales, ¿sí? No sabemos qué había pasado si ese escándalo, que seguro ya hubo muchísimos antecedentes en los cuales no tuvieron la fuerza de la expectación para ejercer presión y producir cambios que yo digo son pasos agigantados por toda esta presión social, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente imagen. Bueno, ahora, ¿cómo pensar el papel entre jugadora y espectadora? Hablábamos de estas referentas, ¿no? Y para esto quisiera citar a una filósofa que trabaja el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, pues claro, es un pensador que ha sido muy vituperado por la misoginia que expresa en su obra, sin duda. Sin embargo, Carmen Trueba hace un trabajo no desde el feminismo, simplemente desde lo humano, ¿no?
Y esta juxtaposición de tiempos nos permite justo pensar que estamos hablando también de mujeres en este trabajo, ¿no? O sea, que la filosofía que podemos rescatar desde Aristóteles se puede pensar ahora, por supuesto, en nuestro contexto, y además se debe aplicar, y además debemos de forzar un poquito más, podemos repetir, gracias, debemos forzar un poco esta filosofía que nos responda a situaciones actuales, ¿sí? Aristóteles plantea que el espectáculo es el método de aprendizaje, es una pedagogía. Sostiene, igual que Huizinga, ¿no? Que la imitación, ¿sí?, es esencial como forma de aprendizaje humana y animal. Porque dice, bueno, es que no solo los humanos, sabemos que los animales aprenden imitando en sus manadas, aprenden imitando a sus madres y demás, ¿no? Y entonces, sin duda, lo que ya se planteaba desde esa época, y por eso era tan importante la tragedia griega en esta época, y por eso también las olimpiadas y todos los juegos que habían y las competencias que habían en la época griega clásica, es que colocar ahí a personas que son referentes, que son ejemplos y que podemos a través de ellos identificarnos y superar situaciones, superar pruebas a través de la tragedia y superar o pensar la corporalidad y la grandeza de la corporalidad y de las capacidades físicas humanas a través de las atletas, ¿sí? Entonces, esta fuerza, ¿no?, pedagógica sigue estando ahí colocada, y creo que justo el deporte sin duda es un catalizador de esa transformación en vías a la igualdad de género. Podemos pasar a la siguiente imagen. Entonces, bueno, lo que podemos decir, y resumo esta imagen para que no sea como muy pesada en los subrayados, es que a través de redes, ahora a través de Instagram podemos seguir a las atletas, también las atletas se siguen entre ellas, ¿no? También ellas proyectan una imagen de cómo quieren ser vistas, ¿sí? Están pasando un montón de situaciones simultáneas que antes no ocurrían, ¿sí? Y que como espectadoras, espectadores, creo que tenemos que tener la capacidad de poder exprimir todo esto que las redes nos están ofreciendo, ¿no? Entonces, sin duda, el deporte se presenta como una gran escuela de la solidaridad, el respeto por la virtud, la comunidad, trabajo en equipo, el sentido de justicia, ¿no?, al que nos remite, la habilidad y las estrategias, la disciplina y el desarrollo de la técnica. Podemos pasar a la siguiente lámina para no extenderme tanto, no quisiera. Bueno, entonces aquí traigo una cita de María Torpacay, en la que dice: el deporte me conectó con el resto del mundo, soy un humano mejor y pienso muy diferente. Todos somos más similares de lo que pensamos. No se trata de tu religión o tus antecedentes, se trata de quiénes somos como seres humanos. Pasamos a la siguiente imagen. Y pues bueno, ella es de un imperio, ella es competidora de weightlifting, y justo cuando pensaba mucho en ella, en las imágenes, creo que a través en su Instagram podemos encontrar ejemplos, ¿no?, del sentido de en el reconocimiento entre las competidoras, porque es interesante. Ella, no sé, sube algún video de algún levantamiento. Ella se coloca en redes, ¿no?, que esto es súper importante. Ya los espectadores no son quienes llegan únicamente al espacio de la cancha, al espacio de la alberca, al cuadrilátero, al ring, ¿no?, al gimnasio. Ya no somos quienes llegamos a ver en ese momento y tiempo, sino que podemos tener una relación diferente con estas deportistas. Entonces ella coloca esos videos de cómo es que quiere, qué es lo que quiere mostrar, cómo se quiere mostrar y todo esto, ella junto con todas las otras deportistas, y me parece súper interesante que justamente tiene lives de otras deportistas, ¿no?, que se están siguiendo en redes constantemente. O sea, ahí el sentido de competencia también está relacionado con el sentido de interdependencia, ¿no?, con un sentido de que entre ellas y los niveles que alcanzan como deportistas,
ya no solamente son para un público expectante, ¿no? Son para ellas mismas, para encontrarse y reconocerse como iguales, para poderse colocar una con la otra, ¿no? Entonces ves ahí comentarios entre ellas constantemente en sus redes. Otro de los puntos que veo que es actual y relevante en esta expectación a través de la tecnología es la noción de vida pública y vida privada, ¿no? Cómo se colocan, cómo colocan los espacios familiares, o sea, de la vida privada, colocan también posturas, por supuesto, ¿no? Se pronuncian cuando es el 8M, se pronuncian cuando son las marchas LGBT en su perfil, comparten cuando hay una lesión, o sea, esto es maravilloso, ¿no? Este deporte patriarcal en el que la lesión se enfrenta con dolor, pero me lo aguanto, pero me siento humillado y lo sufro. Y acá se colocan desde esta apertura a la sensibilidad, de cómo me siento, de que ya quisiera, estoy pasando por momentos difíciles y hay una forma de alentar a estas deportistas desde las espectadoras, desde sus compañeras, desde entrenadora y todo esto, ¿no? Es un acompañamiento en esa vida privada. También, por supuesto, la divulgación deportiva. Esto es esencial en el sentido de que de repente, o sea, antes decías, bueno, conozco las reglas más o menos del básquet, del vóley y del fútbol, ¿no? Porque me las aprendí en la formación secundaria. Pero de repente nos encontramos con que empezamos a seguir algún deporte que no sabíamos siquiera que existía y que ahí tenemos en redes toda la divulgación de cómo son las reglas, de cómo son los entrenamientos, de quién es la psicología, de la preparación física, de la nutrición. O sea, es una divulgación que hace que nos coloquemos también no solamente en un papel pasivo, sino que empecemos también a interactuar con esto y a incluso practicar, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, también traje a Rebeca Solier, que ella es crossfitera, ¿no? Ha participado en los CrossFit Games y bueno, pues es súper divertida, les recomiendo que la sigan, no estoy haciendo publicidad de ellas, pero es súper interesante cómo cada personalidad puede aportar cosas muy diferentes, ¿no? Y pues en ella lo que vemos, por ejemplo, es este acompañamiento que mencionábamos con otras de las competidoras, pero también ella como entrenadora hace pequeños videos en los que se coloca ella en los dos papeles, ¿no? Como entrena y como entrenadora. Y expresa como situaciones en las cuales te sientes empáticamente súper reconocida como entrena y que dices, ok, o sea, yo no voy a llegar a esos niveles, pero tiene caso lo que estoy haciendo y lo poco que yo cambie en mi vida, que creo que justo es eso muy importante, es la expectación ya no solo de este lugar de la tribuna pasivo, sino de empezar a hacer también un entrenamiento, ¿no? De incluirme y de decir, bueno, es mi referente en la cancha, pero yo voy al gimnasio y yo soy mi propia referente también en el gimnasio, ¿sí? Entonces, ella presenta como mucho de esto, de todas las dificultades que pasamos y que atravesamos en los entrenamientos, ¿no? La motivación y todo esto, la preparación y, por supuesto, mucho también de la opinión pública. Y contesta e interactúa, ¿no? Con estas personas. Podemos pasar a la siguiente imagen. Y pues yo creo que esto se va a colocar en las tres ponencias en la mesa y es hablar de sororidad y fuerza política en todo el mundo, ¿sí? En todos los deportes. No solamente interpeló al fútbol, interpeló a todos los deportes y creo que esta fuerza política, igual que cuando pasó lo del uniforme, igual que cuando pasó lo de Semenya, tiene que ser una fuerza política que siga cobrando mayor fuerza, ¿no? Que siga imponiéndose, que detenga ese movimiento inercial patriarcal del deporte y que digan, no queremos este deporte, ya este deporte no nos resuelve, no nos responde, no nos significa, no nos involucra, no nos interpela, ¿no? Y tenemos derecho a elegir desde otros espacios. Sin duda también esto que se coloca aquí no solamente interpeló a las deportistas, interpeló también por completo a los clubes deportivos, a las directivas y a que estas directivas tuvieran que dar respuesta, ¿sí? Y a que se empezaran a generar protocolos en los diferentes clubes deportivos de fútbol en diferentes partes del mundo y ella es una exigencia,
¿sí? Entonces, creo que es súper importante el papel que nos toca como espectadores desde esta nueva biopolítica. Pasamos por favor a la siguiente. Pues les agradezco muchísimo su atención. Podríamos seguir seguramente hablando de estos temas durante muchísimo tiempo. Creo que hay que vivirlo con mucha alegría, creo que hay que vivirlo con mucha fuerza, con denuncia, y creo que hay que ejercer como espectadoras, espectadores, este papel político como en el deporte, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo su atención y pues muchas gracias. Sí, sí, ahí está, sí, un poquito más. Listo. Pues bueno, muchas gracias a la maestra Georgina. Ahora vamos a hablar de este caso de lo que es la barra feminista. Ha llegado la hora. Vamos a poner la presentación y le cedo el micrófono a la maestra Tani. Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que están aquí, que han aguantado con este calor y que ya hace hambre, pero pues, se quedaron a lo mejor. No, no es cierto. Bueno, pues nosotros somos la Barra Feminista, somos un colectivo de mujeres feministas que apoyamos el fútbol femenil y en general apoyamos a todos los deportes femeniles. Si me das la que sigue, porfa. Y bueno, tenemos este lema que, como comentaba Claudia, es así casi nuestro tatuaje, y es: si gana una, ganamos todas. La Barra Feminista apoyamos todo lo que forma o conforma el fútbol femenil. Si me das la que sigue, por favor. Y nos diferenciamos de las barras masculinas y vamos a los estadios, estamos en los estadios con nuestra playera. Hoy no traje la mía, pero traje una justo para regalar, para que vean que vale la pena, que se quedaron. Y con nuestros lienzos. Somos un colectivo que le reivindicamos esta palabra de barra feminista, le damos el giro y nos postulamos como no violencia, ¿no? Entonces muchas de nuestras, ahí pueden ver en esa diapositiva, en las fotos, que tenemos nuestros lienzos que dicen fútbol sin violencia, otro fútbol es posible, si gana una, ganamos todas. Y bueno, además tenemos nuestras consignas con las que estamos ahí en los estadios. En otro momento, con mucho gusto, les canto unas, pero ahorita no es el momento. Gracias. Entonces, bueno, la barra surge en el 2015 y surge justo en el Estadio Olímpico de CEU, porque al inicio la liga femenil, particularmente el equipo de Pumas femenil, no jugaba en el Estadio Olímpico, jugaba en prácticas. Y entonces, a través de muchos movimientos en redes de presión social, logramos que jugaran por primera vez ahí. Ahí surgió, ahí nos agrupamos todas y bueno, tenemos unos principios que los pueden ver aquí arriba. Bueno, apoyamos a todas las mujeres que hacen el deporte, rechazamos cualquier acto discriminatorio y promovemos la igualdad en el deporte. Durante los partidos alzamos la voz con nuestras consignas. No queremos queremos un fútbol sin violencia. Promovemos la sororidad dentro y fuera de la cancha. Rechazamos cualquier lenguaje sexista, misógino y violento. Promovemos un espacio seguro, libre de violencia. Evitamos cualquier confrontación dentro y fuera de los estadios y resignificamos el nombre de la barra. Es muy importante y luego nos preguntan si nos ha tocado alguna situación de violencia en los estadios. La respuesta es sí, y siempre entramos todas juntas, nos sentamos en el lugar que decidimos y eso es como el espacio seguro, ¿no? Cuando hacemos este tipo de activismo, justo ponemos el cuerpo, ¿no? Y sí
desafortunadamente hemos tenido algunos altercados ahí como que nos quieren provocar, ¿no? Particularmente otras partes de la afición masculina, y nosotras siempre decimos, ¿no? Fútbol sin violencia, fútbol sin violencia. Y cuando estamos cerca, sentadas, y de pronto vemos que hacen este tipo de comentarios, malos comentarios violentos hacia las referees, hacia el arbitraje en general, o incluso a las jugadoras, si estamos cerca y vemos que es oportuno, lo paramos, ¿no? Y decimos, oye, no, fíjate que no está bien, que le hables en ese tono a la jugadora, etcétera. Bueno, claro, es posible y es viable, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo sí soy, a diferencia de Georgina, yo sí soy bien negativa. O sea, me caracterizo por ser negativa, y entonces pues a mí me encantan los datos, así como ellas también, y son muy académicas. Pues a mí, además de que me gusta el fútbol y es una pasión, no juego ningún deporte, no practico ningún deporte, pero me gusta verlos mucho. Y entonces nos encontramos estas desigualdades, ¿no? En el lado naranja es la utilidad, o sea, ya la utilidad final para el fútbol en los hombres, y si se fijan, hablamos de 467 billones de dólares, y para el fútbol femenil, tan solo 1 billón. El salario promedio, esto en México, para un jugador de la liga varonil, está aproximadamente promedio 280,000 pesos mensuales, y para las mujeres 3,600 pesos. Y el último es cuánto se le da, o sea, cuánto se invierte en una copa, por ejemplo, en un mundial. Estos son los datos de Qatar, más o menos como la diferencia con el de Australia, y pues una inversión de 400 millones de dólares para el de hombres, y para el de mujeres 30 millones. Esto repercute mucho porque cuando la afición va, nosotras pudimos ir 3 de la barra feminista al mundial, pues eso lo ves, se nota en los estadios. Es decir, no hay tantas activaciones, no te regalan el balón, ¿no? No hay tantos stands para que te vendan ropa. Es decir, sí se ve ahí un poco la gran diferencia que estamos viendo en los números. Incluso no todos los estadios estaban llenos, ¿no? Aquí en la Liga Femenil siempre estamos diciendo, vayan a llenar los estadios, pero falta mucho, ¿no? Entonces, al final siempre dicen las personas, dicen, bueno, pues que el fútbol femenil no vende, los deportes en general de las mujeres no venden. Necesitamos cambiar ese chip, ¿no? Entonces, si me das la que sigue, gracias. Pero no podemos dejar de lado que las mujeres y las niñas están ahí con unas barreras muy visibles para practicar en general los deportes. ¿Y a qué me refiero? Me estoy refiriendo al espacio. Si tú quieres practicar tenis, bueno, aquí estamos en la UNAM, aquí hay unas canchas, pero si tú vives en Iztacalco, si vives en Xochimilco, o sea, no en todos lados hay canchas de tenis, ¿no? A lo mejor es el deporte que quieres. El equipamiento es caro. A lo mejor el fútbol podría ser de los que no es tan caro porque pues nada más es un balón, ¿no? Pero si quieres jugar hockey femenil, y aquí la noticia, ya tenemos un equipo de hockey femenil, una selección, de selección, jugaron hace 15 días, y eso también el equipo es caro, ¿no? Pensemos en todas estas imágenes que vemos acá arriba, ¿no? Entonces necesitamos tener un espacio, un equipamiento, y lo otro es el tiempo, porque tú vas a la escuela, estudias, bueno, por ejemplo, si estás aquí en la UNAM, practicas tu deporte o en algún otro espacio, pero después pues tienes que llegar a hacer la tarea o cuidar a tu abuelita que está enferma o cuidar a tus hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, como esta triple jornada que tienen las mujeres y las niñas. Y luego nos enfrentamos a los estereotipos y prejuicios, no solamente en nuestra casa, sino fuera de nuestra casa, en comentarios como los estuvieron escuchando aquí, sobre todo de las deportistas que estuvieron antes que nosotras,
y ellas lo viven en carne propia, ¿no? Te vuelves muy machorra, la espalda se te hace se te embarnece, ya pareces casi un hombre, ya no tienes senos, ¿no? Seguramente ahí se te va a contagiar lo lesbiana, ¿no? Entonces, imagínense todos esos estereotipos y prejuicios a los que se enfrentan desde niñas, adolescentes y mujeres en los deportes. Bueno, entonces estas cosas hay que irlas cambiando. Y algo dijo María la Grande, que por eso es grande, ¿verdad? Porque se echó un comentario muy importante. La forma en la que podemos interpelar a esto es dentro de nuestra casa. Imagínense que su papá, sus tíos están viendo ahí el juego del América, el Chivas, el clásico, y ustedes dicen, pero ¿qué tal que vemos ahorita el de básquetbol de mujeres? O vemos mejor el femenil. A mí me ha pasado eso en mi casa y mi papá siempre me ve así con cara de, ¿qué? Pero bueno, como lo he seguido haciendo, ya hasta ahora le gusta y dice, no, sí juegan mejor, ¿eh? Pero bueno, si me das la que sigue. Estos son ejemplos que les traigo, porque como les dije, a la barra femenina nos encanta el fútbol, pero nos encantan muchos otros deportes. Y bueno, tenemos una selección ahorita nueva en hockey, en fútbol americano. Y yo les preguntaría, bueno, ¿y quién las ha ido a ver? Es que nos falta mucha difusión, ese es un gran tema. La afición, o sea, las personas como yo que amamos los deportes y que queremos ir a pagar el boleto y que queremos ir a echar porras, pues luego ni sabemos dónde, ¿no? Entonces, ese es algo vital que falta. Incluso aquí dentro de la UNAM, se llevan aquí muchos torneos y no sabemos, y somos parte de la comunidad, ¿no? Entonces necesitamos ampliar, o sea, ponerle ahí, es una gran área de oportunidad. Y bueno, nos dimos a la tarea de hacer una investigación con el INMujeres y con ADE, e entrevistamos a profesionistas en el tema, a ver si me das la siguiente, incluida aquí Claudia. Pero bueno, entrevistamos a Laura Cerero, que es medallista paraolímpica, y ella nos contaba justo toda su vida cómo ha sido estas barreras que yo les comentaba. Y ella vive en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y decía, es que no, ahí donde yo vivo, en la colonia donde yo vivo, no hay un deportivo cerca. Y yo necesito, por mi propia práctica del deporte, necesito aparatos adecuados. Entonces, cuando pensamos justo, así como Geo decía, bueno, es que estamos ahorita justo en los Olímpicos, que yo ya así estoy esperando deseosamente y me gustaría no trabajar y dedicarme a ver todas esas semanas los deportes, pero que no se nos olvide, por eso es la parte negativa, que no se nos olvide que no todas las personas que llegan a los Olímpicos tienen la misma condición o llegaron con el mismo privilegio en toda la representación de países. Cada uno tiene su propio contexto. Nosotros sabemos también, en el caso de México, que de la selección que nos va y nos representa, muchas tienen muchas carencias, y lo hemos visto, salen en los medios, ¿no? Entonces, para muchas representa una barrera. Geo decía hace rato que para ahorita París vamos en el 50-50, es correcto, pero también empezamos a ver las disparidades en temas de igualdad. Y ayer justo salió una. Nike ahorita está metido en un problemón, porque si ustedes googlean uniforme de equipo de atletismo de Estados Unidos, ven la imagen que les va a salir del uniforme que van a utilizar las deportistas. Las mismas deportistas ya se quejaron en redes y dijeron, es que no puede ser, yo no puedo practicar, ir a representar a mi país, hacer salto de altura, como es el caso de Tara Davis, que es medallista olímpica, pero pues es que se me va a ver todo. Entonces,
ahí se los dejo de tarea, métanse a ver el chisme, está muy bueno. Y una cosa más que les quería decir es que la afición, es decir, los que estamos ahí, que además nos gustan todos los deportes, estamos para hacer ruido, no solamente ese ruido de vamos y mete un gol y nuestras consignas, en este caso la barra feminista, sino también para señalar y apoyar a las deportistas. En el caso de Scarlett Camberos, que no me dejará mentir Claudia, estuvimos en la barra feminista ayudando, porque ella sufrió acoso y tuvo que incluso salir del país, ¿no? Entonces en los estadios también hicimos una consigna específica para ella, para que no se nos olvide, ¿no? Y hacer presión. El caso también que ya comentó Geo, pero es el de Jenny Hermoso. En la barra feminista estuvimos ahí presente en el Estadio Azteca con nuestras pancartas. Y bueno, al final fue tanta la presión social en redes, por diferentes países, incluso siendo las mismas jugadoras, que Luis Rubiales ya está fuera. Y es el mismo caso que ahorita les platico con los uniformes, está haciendo presión ahorita en estos momentos. El equipo de Brasil apenas ayer, me parece, hicieron una manifestación porque el equipo Santos de Brasil volvieron a contratar al director técnico Cleston Lima y él tiene ya muchísimas denuncias de acoso sexual. Y bueno, ya que seguramente saben, es la gran disparidad, por ejemplo, entre una jugadora súper importante en la WNBA, ¿no?, en básquetbol, la disparidad de su contrato se dio a conocer ahorita porque ganaron, llegaron a la final y su contrato por 4 años son $338,000 y son de las primeras mujeres seleccionadas en los drafts. Y para el caso de los hombres, el mismo seleccionado primero es Víctor Wembanyama y tiene 55 millones por ese mismo contrato los 4 años. Entonces volvemos a ver una disparidad. Y sí me gustaría comentar aquí de forma como muy importante, si me pasas la otra, y creo que ya con eso termino, es que necesitamos apoyar a las mujeres en todos los deportes. Y la forma en la que se hace, porque muchos es lo que nos preguntan, bueno, ¿y cómo le hacemos? Yendo a los estadios, si se tiene el tiempo, sintonizando, porque eso es, aquí Claudia no me va a dejar mentir, pero eso es una métrica muy importante para los que invierten en el deporte. Entonces, a lo mejor y no les gusta, pero si prenden la tele, aunque se la dejan ahí, están haciendo su tele, es importante. Y la otra es compartiendo en redes sociales. Compartamos cuando gana la selección mexicana femenil, si va a jugar, si le toca jugar, si alguna basquetbolista tuvo algún altercado, si Simone Biles, qué está pasando con Simone Biles, todas nuestras representantes mujeres que van a ir a los Olímpicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la finalidad de esto, el objetivo principal desde nuestro punto de vista como activistas, como feministas, es incorporar a más niñas, adolescentes y mujeres en los deportes, porque eso va a crear bienestar, no solamente en su cuerpo, en su mente, sino es divertidísimo. Y entonces necesitamos que en todos los ámbitos, en todas las colonias, haya esta participación activa, pero también una participación activa que sea segura, que no sea violenta y que quite estos prejuicios y estereotipos que ya pudimos estar escuchando en estas pláticas del día de hoy y bueno, seguramente del día de ayer. Y bueno, con eso sería mi participación. Muchísimas gracias, síganos en redes sociales y… Muchas gracias. Si hay alguna pregunta aquí en el auditorio o en línea que quisieran realizar, en línea no hay, acá en el auditorio. Ok, ¿cómo se van a ganar la playera? Digo, a lo mejor se animan a hacer una pregunta. A ver,
Quien quiera la playera, aquí hay una. Muy bien, a ver, primero la pregunta. Espera que llegue el micro. Ya va. Muchas gracias. ¿Sí está prendido? Ya, creo que ya. Mi pregunta creo que va un poco más para Tani, justamente. Quería saber también, desde esta perspectiva feminista que tienen en la barra, pues cómo se cuidan entre ustedes, ¿no? O sea, yo creo que parte importante deben ser los cuidados, entonces me interesaría conocer eso. Sí, muchas gracias por la pregunta. Fíjate, tenemos un chat en Telegram, un chat en todas nuestras redes. Hacemos partícipe de a qué juego vamos a ir, a qué hora nos vemos afuera del estadio, quiénes van a ir. O sea, en ese sentido es como una lista, al menos van a venir 10 personas, ¿no? Y entonces, bueno, ya que entramos decimos estamos aquí por las que van a llegar tarde o así, pero es una forma de procurar el espacio, ¿no? Siempre en este chat de Telegram, cuando ha pasado algún altercado así, ahí es la forma de comunicarnos. Bueno, tenemos toda una lista de contactos y siempre avisamos, por ejemplo, si vamos juntas, llegaron bien, o sea, es como nuestro medio de comunicación ahí, ¿no? El chat principalmente, porque pues, somos muchas. La barra feminista también tiene presencia en Monterrey y en Guadalajara. Son menos, pero no por eso menos importantes. Y también, justo ellas también les pedimos que tienen su propio chat, ¿no? Porque pues, están allá. Y entonces, bueno, esa es como la forma de cuidarnos. Pero sí, la indicación, digamos, es entramos juntas, salimos juntas. Y cuando nos quieren hacer algún comentario negativo o peyorativo, etcétera, lo que hacemos es ignorarlo, literal. Y el caso de, bueno, en la jornada pasada que estuvo en la final América contra Tigres, en el Estadio Azteca nos pusieron un cuerpo de seguridad que la verdad quedaba un poco, o sea, lo agradecemos mucho, pero queda un poco ridículo porque pues nosotros con nuestras consignas súper feministas y al lado sí estaban la barra de hombres y sí estaban súper violentos, así. Entonces ya hasta las policías decían, bueno, ¿qué las hacemos? ¿Por qué las cuidamos, no? Si no ni están haciendo nada. Pero bueno, eso es a lo que voy, ¿no? Entonces siempre nos vemos afuera de los estadios, entramos juntas y a lo mejor si ese día no te quieres sentar con nosotros, no importa, pero sabemos que vas. Entonces eso es como lo importante. Igual cuando estuvimos allá en Australia, lo mismo, ¿no? Nos íbamos juntas, nos regresábamos juntas. Y bueno, en temas, digo, más internos, pues creo que la filosofía que tenemos es, a lo mejor le puedes ir a un equipo, apoyar a un equipo más, ¿no? A lo mejor eres más de Chivas, eso, pero como analizamos luego en nuestro chat los partidos, nunca hacemos que haya comentarios ofensivos hacia un equipo u otro, ni siquiera en la cancha, menos en un chat de Telegram, ¿no? Como justo para no romper esa buena cordialidad y respeto. Yo ahí quisiera añadir algo, sí, que me parece muy importante de este espacio de la barra feminista, es que es un espacio exclusivo de mujeres. Y esto ha permitido que muchas mujeres puedan ir al estadio solas, es decir, mujeres que no tienen quien las acompañe y puedan llegar al espacio porque saben que es un espacio seguro. Eso a mí me parece que es un gran aporte de la barra, porque han sido muchas, o sea, muchas aficionadas. Incluso yo recuerdo partidos donde venían mujeres de Querétaro solas, o sea, alguien llegaba solo y dice, yo soy, me anoté, no conozco a nadie, pero es un espacio seguro. Y eso creo que es lo que han construido precisamente, la oportunidad de estar en las tribunas juntas, igual sin conocerse, pero por estos mecanismos de ser espacios de mujeres donde no se toleran estas prácticas, entonces hacen que más mujeres quieran precisamente asistir a los estadios, y eso me parece que es un cambio así fundamental, sobre todo para todas aquellas mujeres que son aficionadas al fútbol y que quizá no tienen con quién ir, y esta idea de ir solas, como se nos ha configurado a las mujeres, pues es siempre desde el peligro, ¿no? Entonces creo que esto es algo muy valioso, el poder
crear un espacio para que podamos estar aunque no conozcas a nadie. Sí, justo en el partido o sea, hay veces que vamos a Pachuca y entonces nos ponemos de acuerdo a ver quién va a ir. A ver, hemos rentado incluso una camioneta, ¿no? Para ni siquiera manejar nosotros, o sea, en ese sentido de seguridad, ¿no? Entonces, pues sí, únanse. Ahorita hacemos entrega de la playera. Me parece que la maestra Georgina tiene un comentario. Yo creo que es importante también aclarar que esta desigualdad en el deporte, ahora que presentaban como estas cifras, hay que atenderla de acuerdo al deporte en concreto, porque desafortunadamente, sí, yo creo que es más desafortunado en el caso del fútbol femenil que afortunado. El fútbol se ha presentado como un deporte espectáculo, ¿no? Y al tener esta caracterización como deporte espectáculo, y entra justamente otro tipo de fuerzas, que es la económica y la política, ¿no? Por eso creo que justo, sobre todo, se hacen trabajos desde la psicología social, desde la sociología, la antropología, concretamente de este deporte, ¿no? Que antes era más sobre el rugby, como lo veíamos en el siglo XVIII, pero que ahora ha sido el fútbol el que ocupa este lugar. Y pues, a mí desde la Coordinación para la Igualdad de Género me toca acompañar algunas veces a cantera. Y justamente esta desigualdad es abrumadora, ¿no? Abrumadora, y creo que entre las cosas que entorpecen el proceso para la igualdad es el hecho de que sea un negocio y de que sea espectáculo concretamente. Y quería poner otro ejemplo, ¿no? O sea, en la UFC no pasa esto. O sea, en la UFC tienen tanto, algo bien importante, o sea, los rounds, ¿no? De competencia y el número de rounds son los mismos, ¿no? Cosa que en el boxeo no. Por ejemplo, en el boxeo femenil son menos rounds y duran menos minutos. O sea, considerablemente, en serio, considerablemente menos minutos, asumiendo que hay una biología diferente entre varones y mujeres, ¿no? Parece que los nuevos deportes, por eso quise poner como ejemplo a la UFC, ¿no? En la que los sueldos son más similares, son más igualitarios y todo esto. Pero también el tiempo en el cual las deportistas pues están en lucha, ¿no? En el combate y todo esto, pues son sobre todo deportes actuales. Creo que sí es importante, yo solo quería hacer esa precisión porque diría que particularmente el fútbol a nivel mundial tiene una especificidad para ser estudiado muy particular, ¿no? Tiene una situación, es un caso muy particular. Y pues nada más como comentarios. Gracias. Sí, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 2 días de trabajo, en este ciclo de empoderamiento, género y deporte. Agradecemos a las personas aquí asistentes presencialmente y a las personas que se conectaron vía YouTube. Agradecemos al panel por este gran cierre y pues sin más por el momento, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.